Buen día niños, ¿cómo están? Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología, nuestro tema a estudiar es la continuación del Sistema Internacional de Unidades. Sí, vamos a continuar con este tema, ¿no? Les había mencionado que las unidades del Sistema Internacional se clasifican en tres grupos, ¿sí? Hay tres clases de unidades, ¿no? Hemos visto ya en la clase anterior las unidades básicas, ¿no? Que son las siguientes, ¿no? Según esta tabla, mira, estos son los nombres de las unidades básicas, ¿sí? Y estas unidades les corresponde a las siguientes magnitudes, ¿no? De este lado. Muy bien. Hoy entonces voy a aclarar el concepto de cada una de estas magnitudes básicas porque todavía no lo he mencionado. Y mira, aquí están, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar qué es entonces la longitud. Recuerden entonces que la longitud nos sirve para medir, aquí está, ¿no? La distancia que hay de un punto inicial hacia otro punto final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una onda, ¿sí? Una onda electromagnética, no es cosa del otro mundo, miren, no es una onda, ¿sí? Pero, ¿qué observamos? Que la onda tiene una longitud de onda, ¿no? ¿Cómo es la longitud de onda? Pues mira, aquí como puedes observar, en cada cerrito, por así decirlo, se llama cresta, ¿ya? Hay un puntito, ¿sí? Hay un puntito que es el punto máximo de esta cresta, ¿ya? Y mira, cuando baja se formó la onda. Al bajar de este punto y subir se forma una onda, ¿ya? Y aquí hay un puntito final. Entonces mira, ¿cuál es la longitud de esta onda? La longitud es de este punto inicial hasta este punto final. Entonces, esta distancia que observas aquí se llama longitud y en este caso, como se trata de una onda, pues estamos viendo la longitud de la onda, ¿ok? Entonces, como observas, la longitud es la distancia que se encuentra entre dos puntos. Entonces, ya que estamos viendo la longitud, mira, observa acá. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Mira, la distancia entonces o longitud de esta persona, que vendría a ser un punto inicial, hacia esta otra persona, que viene a ser un punto final, ¿sí? Observamos 1 metro de longitud, ¿no? Y de aquí a ella otro metro de longitud. Entonces, si yo te pregunto cuál es la longitud de esta persona hacia esta señora, pues la longitud sería de 2 metros, ¿no? Muy bien, continuamos. Con respecto a los instrumentos de medida de la longitud, pues tenemos a la cinta métrica enrollable, al metro de un sastre, al metro que utiliza un carpintero, a la regla, al calibrador o vernier y al cuenta kilómetros, ¿no? Y etcétera, hay muchos instrumentos más. Bien, observa aquí, tenemos en segundo lugar, mira, a la magnitud de la masa, ¿ya? La masa. Mira, la masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo, la cantidad de materia, ¿no? Ya hemos visto cuál es la unidad de la masa. En este caso, la unidad de la masa, ¿no? Según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo, ¿ya? A ver, aquí los instrumentos que se utilizan para medir la masa son las balanzas. Existen muchos tipos de balanzas. Aquí les muestro algunas, como las balanzas electrónicas o balanzas digitales. También tenemos las balanzas de precisión o balanzas automáticas o llamadas también balanzas analíticas, ¿sí? Observen aquí, miren, hay algo muy importante.
Muchos suelen confundir la masa con el peso, ¿no? La masa, como vieron el concepto, ¿no? Es la cantidad de materia de un cuerpo. Por lo tanto, ¿no? La masa, por ejemplo, de una persona, imagínate tú en la luna, mira cuánto es la masa, tú en la luna pesas, bueno, no, imaginemos que estés muy gordito, vas a pesar 120 kilos. Y aquí en la Tierra, ¿no? Actualmente también vas a pesar 120 kilogramos, perdón, ¿no? Acá también 120 kilogramos, ¿ya? Y cuando tú, mira, tengas en cuenta a la fuerza de la gravedad sobre tu cuerpo, sobre tu masa, entonces hablamos del peso, ¿ya? El peso es una fuerza, es muy diferente a la masa. El peso tiene en cuenta a la acción, a la fuerza de la gravedad sobre tu masa. Por lo tanto, el peso se halla así, mira, multiplicas la masa por la gravedad, ¿no? La gravedad en el universo tiene muchas medidas, no es la misma. En cada punto del universo la gravedad tiene una diferente medida. Para la Tierra, la gravedad en la Tierra aproximadamente es 10. ¿Ya? 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mira, la multiplicación de estas dos magnitudes, ¿no? En este caso, de la gravedad con la masa, te va a dar como resultado el peso. En este caso sería 1200 newtons, ¿no? Aquí, ¿no? Este sería tu peso en la Tierra. Sin embargo, tu peso en la Luna sería de 200 newtons, ¿no? Tu peso se reduce, puesto aquí que tu masa va a ser la misma, 120 por la gravedad en la Luna es de aproximadamente 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, ¿no? Aquí la gravedad es mínima, es menor y tu peso es menor. Aquí la gravedad en la Tierra es mayor, por lo tanto tu peso es mayor. Sin embargo, la masa sigue siendo la misma. Muy bien. Entonces aquí, mira, la masa es una magnitud escalar, mientras que el peso es una magnitud vectorial. ¿Ya? La masa la puedes medir, como vimos, con una balanza. Sin embargo, el peso, para medir el peso usamos el dinamómetro, ¿ya? En el dinamómetro o también en una báscula puedes medir tu peso, ¿no? Muchos pueden confundir la báscula para medir la masa y el peso, pero la diferencia está en las básculas, los dinamómetros sirven para pesos mucho más grandes, ¿ya? Pero el instrumento adecuado para medir la magnitud de la masa es la balanza, ¿ya? Muy bien, a ver, continuamos. En tercer lugar tenemos la magnitud del tiempo. Este te permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. La unidad del tiempo, ya lo hemos visto, es el segundo, ¿no? ¿Recuerdas? Aquí está, el segundo. Muy bien, ¿cuáles son sus instrumentos de medida? Tienes el calendario, el cronómetro, el reloj de arena, el reloj atómico, inclusive los relojes de agua, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Para la intensidad de corriente, mira tu cuarta magnitud. ¿Qué es esto? Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material, ¿no? Este se debe al movimiento de las cargas, es decir, de los electrones en el interior de un material. Aquí tenemos, por ejemplo, el instrumento de medida, el amperímetro. Ya sirve para medir la intensidad de corriente consumida en este caso por un circuito, ¿no? Por ejemplo acá de un foco, ¿no? Puedes ver la medida de un foco junto a una batería y así puedes ver el consumo de corriente que te dan te consume cada uno de estos elementos, ¿ok? Seguimos. La temperatura termodinámica, mira, esta magnitud te expresa el grado
o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una mayor temperatura, ¿ya? La unidad de la temperatura termodinámica en el sistema internacional es el Kelvin, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Y bueno, mira, aquí tenemos diferentes tipos de termómetros. El termómetro es el instrumento más común para medir la temperatura. Bien, tenemos también aquí, bien, a la magnitud de la cantidad de sustancias. Esta mide el número de entidades. Te preguntan qué es el mol. El mol es la unidad que te va a servir para medir las partículas, la cantidad de partículas de estos elementos compuestos que tengas en tu muestra. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Y qué es la intensidad luminosa, no? Esta es una magnitud que te muestra la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente, ¿ya? Su unidad es la candela. Mira, observa aquí. Entonces tienes, por ejemplo, aquí una intensidad de luz, en este caso proyectada por la luz de una vela encendida. ¿Qué instrumentos usamos para medir esta intensidad de luz? Podemos usar el luminómetro, el luxómetro, el reflectómetro, el medidor de brillo. Entonces, mira, con respecto a las magnitudes básicas, ya, las 7 magnitudes básicas que hemos estudiado, les corresponde sus unidades básicas, ¿sí? Entonces hemos visto, recuerda, al metro, al segundo, al amperio, al Kelvin, al mol, a la candela y al kilogramo, ¿ya? Ahora veamos cuáles son las unidades derivadas. Habíamos visto que para la velocidad la unidad viene a ser el metro por segundo. Para la aceleración, mira, la unidad derivada es el metro por segundo cuadrado. Para la fuerza, la unidad derivada es el newton. Para el trabajo, la unidad derivada es el joule. Para la potencia, la unidad derivada es el watt. Para la presión, la unidad derivada es el pascal. Y para la densidad, la unidad derivada es el kilogramo por metro cúbico, ¿no? Y aquí están sus símbolos respectivos. Muy bien, si te gustaría recordar qué significa cada una de estas magnitudes, puedes verlo en el video de la clase anterior. En el caso del volumen, ¿ya? Que tiene como unidad al metro cúbico, ¿sí? Te he traído, mira, también instrumentos que te sirven para medir el volumen. Tienes, por ejemplo, para hallar el volumen, la probeta, el vaso de Bohemia o vaso de precipitación, las pipetas. Puedes medir también el volumen en una bureta o en un matraz aforado, ¿ya? Bueno, a ver, entonces mira, por último, las unidades suplementarias son las siguientes. Aquí está. Tienes, mira, las unidades del radián y el estéreo radián. Tienes las magnitudes auxiliares, ¿no? Estas magnitudes son para un ángulo plano y para un ángulo sólido, ¿ya? En este caso, un ángulo plano, mira, tú lo puedes medir con un transportador, ¿no? Aquí tú estás midiendo un ángulo plano que está sobre una mesa, sobre una hoja de papel, sobre una pared, etc. Un ángulo plano. Y la unidad de medida correspondiente sería el radián, ¿ya? Sin embargo, cuando quieres medir el ángulo de un sólido, en este caso de una esfera, por ejemplo una canica, una pelota, ¿sí? Algo que tenga forma de esfera, ya el ángulo a medir tiene como unidad el estéreo radián, ¿no? Aquí tienes, mira, tienes un ángulo plano y tienes un ángulo sólido. Entonces, para ambas magnitudes utilizas respectivamente, para el ángulo plano,
la unidad radian, la unidad suplementaria de radian, y su símbolo es rad. Y para la magnitud auxiliar del ángulo sólido, la unidad suplementaria es el estéreo de radian y su símbolo es el SR. ¿Ok? Entonces, niños, hemos culminado con el tema de lo que viene a ser el Sistema Internacional de Unidades. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta pronto. Cuídense.